Es desesperante y frustrante que todo en la vida sea puro show, que nos mientan todo el tiempo y que permitamos esas mentiras como si fueran normales. Como ya les conté en otra publicación, entré a estudiar en la universidad que decían que era la mejor. Cuando ingresé, todo era pura magia para mí. Pensaba que por fin había llegado al lugar correcto. Imaginaba que conocería gente que lo tenía todo, o al menos que era muy inteligente y por eso todos buscaríamos lo mismo, o estaríamos en la misma sintonía. El principal filtro, además del examen de admisión, eran los altos costos de la colegiatura. Todo fue color de rosa al inicio, especialmente en la inducción. Estaba enamorado de todo, proyectaba mi liderazgo al máximo. Pero una vez que iniciaron las clases y fui descubriendo cómo era realmente el servicio, me di cuenta de que estaba muy lejos de ser la mejor universidad, muy lejos de la realidad. Y no me quiero imaginar cómo será en universidades que no se consideran las mejores. Se pagaba muchísimo y había profesores extremadamente barcos, como se les decía en ese momento, es decir, ineptos o poco profesionales. Normalmente, esos profesores solo te ponían a exponer los temas que ellos mismos deberían enseñar. Más que evaluarte por el conocimiento adquirido, te calificaban por tu capacidad para actuar como profesor. Pero, ¿no se supone que no estábamos estudiando para eso? Yo estaba estudiando para ser administrador de un negocio internacional, no para maestro. Lo que más me sorprendía era que, a pesar de estar pagando muchísimo en colegiaturas, muchos alumnos se ponían felices cuando el profesor no llegaba a dar clases. No sé si era muy maduro para mi edad o demasiado consciente, pero desde chico siempre supe lo que es el trabajo, lo que cuesta ganarse el dinero, esforzarse, lidiar con las responsabilidades. ¿Por qué celebraban que los profesores no llegaran a darles la información que, en teoría, los prepararía para poder generar ingresos y sobrevivir en un sistema en el que ni siquiera haber estudiado garantiza que puedas lograrlo? Recuerdo una vez en particular a un profesor que era el decano del departamento de contabilidad, no se presentó casi todo el semestre. Al final, nos propuso dos opciones: o nos pasaba la materia o nos devolvían el dinero. Pero, ¿y la gasolina? ¿El transporte? ¿El tiempo perdido en haber ido a las clases? ¿Quién lo devuelve? Sobre todo el retraso, porque era una materia que era la base para llevar otra, y eso hacía que te retrasaras dentro del programa, y además ese tiempo lo pude haber usado en mis negocios. Había profesores que trabajaban en empresas, otros que solo enseñaban en la universidad, y algunos que tenían pequeños negocios. Recuerdo muy bien cómo nos usaban como mercado para esos negocios o para sus empresas. Éramos generadores de ideas y querían que uno quedara bien con ellos. Hubo uno que promovía un negocio que estaba comenzando, a modo de que asistieras y para que le cayeras bien. Casualmente, de tener solo una tienda de pinturas, que todo el tiempo promocionaba en clase. Terminó haciendo franquicia del negocio de comida de su esposa. Pero eso sí, a pesar de ser una licenciatura en Administración de Negocios Internacionales y ser la mejor universidad, nunca había un empresario internacionalmente reconocido enseñando, de los que realmente han tenido lo que todos llaman éxito, o sea, que son millonarios. Muchos de ellos ni siquiera pisaron la universidad o se salieron de ella. Normalmente los profesores te preguntaban quién eras, revisaban tu apellido, veían de qué familia venías. Si eras alguien de las familias ricas conocidas, se hacían muy amistosos contigo y te ponían más atención. Eso lo aprendí desde niño, ya que mis padres solo me pusieron atención cuando se dieron cuenta que era un niño inteligente. Para la tesis, después de hacer una con mi mejor amigo, de la cual hablo en otra publicación, no me dejaron presentarla junto a él, porque me faltaba terminar mi servicio social. Tuve que hacer otra por mi cuenta. Solicité a la decana de mi carrera que fuera mi asesora de tesis, lo cual aceptó, pero después por falta de tiempo me pidió que lo hiciera con otra profesora que ella misma me recomendó. Esa profesora solo me decía que no, que todo estaba mal, pero nunca me ayudó. No sé si no les pagan por eso, pero parecía que me estaba haciendo un favor cada vez que lograba verla, y lo peor es que como alumno pagabas el equivalente a 2 materias por realizar la tesis. Cuando llegó el momento de presentarla, hice una presentación increíble. Como tengo mucha experiencia en hacer cosas increíbles, como ya les había contado que me pasaba con mis tareas, la presentación de mi tesis me quedó increíble. Tanto así que me preguntaron que dónde la había mandado a hacer. Una vez más dudaron de mí, pensando que era uno más de los hijos de millonarios, que no sabían nada
y pagaban para que les hicieran todo. Y si había visto que muchos alumnos le hacían así, pagaban unas empresas porque les hicieran tanto la presentación como todo lo que iban a decir, junto con las posturas y todo el paquete completo. ¡Qué horror! Y no sé si por eso, pero yo creo que sí, me empezaron a hacer preguntas con envidia, rencor, enojo. Habían muchos profesores que estaban envidiosos de que muchos alumnos tuvieran tanto dinero y de todo lo que ese dinero les permitía, y supongo que pensaron que era uno más de ellos. Lo valioso y lo que yo había aprendido era que la realidad está más allá de los libros, que era precisamente el tema de mi tesis. Una marca internacionalmente famosa y reconocida contrató a la empresa productora donde hice mis prácticas profesionales para que hiciera el lanzamiento del producto al mercado. Mi tesis comparaba la realidad del mercado con lo que dicen los libros. Mi conclusión fue clara: los libros son puro show, la realidad es otra, y uno tiene que adaptarse a ella. Pero los profesores, encerrados en sus cubículos, que más bien parecen cuevas, en su realidad ficticia y fantasiosa piensan distinto, piensan que todo lo que dicen los libros es la verdad, y me preguntaban sobre cuestiones que venían en los libros. Yo pienso que para que todo el público supiera sobre sus amplios conocimientos, que es parte del show de los profesores, porque de que vale tener mucho conocimiento de los libros si no conoces la realidad. Por eso se la pasan estudiando. Yo pienso que les da miedo la realidad. Pero cuando sacaron al público para hacerme preguntas, las que me hicieron en privado no fueron sobre el contenido, sino ¿cuánto costó el lanzamiento? ¿Cuánto gana una agencia de ese nivel? Obviamente, no compartí esa información porque soy ético. Es extraño que no sepan toda esa información. Obviamente porque no viene en sus libros y a ellos les da miedo salirse de sus libros e irlo a conocer por ellos mismos. Pero por fin había terminado el gran show de mi vida en la parte de estudiar. Lo más extraño es que hay gente que tiene temor, como el de los profesores, de enfrentarse a la realidad y salir a trabajar, y se quedan estudiando maestría y doctorado con tal de no trabajar, de no experimentar la realidad, un show más de los que hay que cumplir para pertenecer, para que te quieran, para merecer ganar dinero, para que valgas, para que tus papás estén orgullosos y presuman de ti, para que cuando te presentes con alguien digas sí valgo porque estudié tal cosa en tal universidad, pero con todo lo que había aprendido, como muchos otros empresarios en distintos momentos, es que eso es puro show y la realidad es lo que más vale en la vida. Y el salir a enfrentar la realidad es lo mejor que se puede hacer. Y yo comencé desde muy chico. La universidad me dio herramientas básicas y confirmé a los demás que sí pude. Porque si egresas de esa universidad, eres exitoso. Y no lo digo con arrogancia. Lo que me pregunto es, quienes no estudian en ese tipo de universidades, ¿para qué estudian entonces? No lo digo de forma déspota, sino porque ¿de qué sirve tanto gasto en dinero y en vida si al final te etiquetan como el que no pudo entrar a la mejor universidad? Desde ahí ya estás perdiendo la posibilidad de conseguir trabajo. Yo escuchaba claramente como decían que en recursos humanos el primer filtro era la universidad de la que venías. Y si no venías de las mejores, tiraban tu currículum. Pero con todo el esfuerzo, trabajos y becas del mundo, yo sí pude. Fue un gran logro, no por haber estudiado, sino por todo lo que viví y aprendí. El elitismo, el racismo, el clasismo, el favoritismo, la estructura social, la realidad de cómo solo por pertenecer a ciertas familias ya la hiciste, una cultura que te baja o te sube, que te separa o te abraza. Dependiendo de quién seas, es el valor que tienes. Escuché la verdad sobre las fortunas de muchas familias, las herencias, quién sí y quién no. Tuve contacto directo con muchos multimillonarios, hijos de políticos, con lo mejor de lo mejor. Incluso conocí al hijo o nieto de los dueños de la universidad. Recuerdo muy bien cuando fuimos al cine, él, al recibir unas palomitas gratis que ganó por la compra de su boleto, lo celebraba como si le hubieran regalado un auto. Nunca me he ganado nada en mi vida, decía. Yo pensé, he ganado un buen de cosas. Entonces, he sido muy afortunado. Lo que sí aprendí es que mucha de esa gente privilegiada tenía la facilidad de hablar con quien fuera. Yo con mi sensibilidad, creencias y experiencias, me limitaba a hablar solo con cierto tipo de personas. Antes quería ayudar a todo el mundo, y eso me hacía vulnerable. Se aprovechaban de mí o me afectaban con su energía negativa. Por eso me limitaba a juntarme con cierto tipo de gente
Me llamó mucho la atención que esa gente sí pudiera hablar con personas con complejos, con carencias, con envidias, que podían querer aprovecharse de ellos, que no eran de su círculo y nos les afectaba. Pero lo que sí es que jamás los metían a sus círculos, porque la mayoría de la gente en la Tierra, la que realmente trabaja y sostiene muchas cosas importantes, no necesariamente es agraciada físicamente, ni tiene la mejor educación, y vive con miles de complejos. ¿Cómo iba a lidiar con eso? Ahí entendí que si quería lograr lo que quería, tener suficiente dinero para crear algo de nivel mundial y moverme entre países en los tiempos del apocalipsis. Tiempos en los que ya estamos, tenía que aprender a tener esa apertura. Fue algo que me asustó mucho, pero se convirtió en mi siguiente reto. Y hoy puedo decir que lo logré. Hoy puedo controlar eso. Por eso puedo contar todo esto. Lo importante es que comprobé, una vez más, que además de lo físico, hay muchos otros factores que determinan lo que llamamos éxito. Estamos nublados por la creencia de que las calificaciones lo son todo, cuando, en realidad, muchas personas exitosas jamás sacaron una A o un 10. Y lo peor, esforzarte académicamente no te garantiza nada, porque todo está estructurado mediante los niveles de las clases sociales y la educación que te infunden los padres de cada clase social. Y el que seas exitoso o lo que todos tienen como creencia que es el éxito, de la forma que nos cuentan que se obtiene, con esfuerzo, sudor, arduo trabajo, morir por ser alguien, solo pasa en las películas. Y esas creencias también se tienen según la clase social a la que pertenezcas, porque claro, las películas también son parte del show, pero la realidad es otra, y lo peor es que pocos tienen acceso a ella. La verdad es que unos nacen con más oportunidades que otros, pero todos tenemos problemas, aunque sean distintos según la clase social. Eso es lo que el humano debería resolver, y en mi caso, lo he resuelto. Por eso te invito a seguir viendo mis publicaciones en nenajer.com, porque la vida me ha dado la oportunidad de probar todo lo que nos han dicho que es lo mejor, solo para comprobar que, ni teniendo lo mejor o estando en lo mejor, te sentirás bien, y que todo lo que nos han dicho o hecho, creer han sido solo puras mentiras, puro show. No hay maneras de saltar los patrones de conducta de los humanos para llegar a lo que dicen que es el éxito. Y por eso incluso hay quienes buscan la forma no legal, porque todo está bien establecido y estructurado, a modo de que no puedas, y constantemente nos programan para eso, principalmente en películas, TV, el gobierno y las religiones. Acuérdate de la frase de la iglesia que dice que es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. ¿Sabes cuánta pobreza crea esta creencia? Mis historias, que son reales, tal cual, te sacan de la programación, están fuera del show, lejos del entretenimiento programado y aterrizado a la realidad. Todo con el fin de que despiertes y dejes de estar siguiendo unos patrones, creencias, educaciones y cultura que no te van a llevar literalmente a nada, más que a seguir sintiéndote mal. Mis publicaciones te hablan de todas las experiencias que realmente viví y te ayudan a vivir lo que realmente necesitas y a enfocarte en lo que realmente es lo mejor para ti. Te recuerdo mi nombre, yo soy Nena Seguimos en contacto.